La fase de Broca es una alteración del lenguaje producto de un daño cerebral, clasificada dentro de las afasias no fluidas, debido principalmente a la reducción de la cantidad de palabras en sus emisiones y el gran esfuerzo para producirlas. La comprensión del lenguaje está relativamente preservada y se observa alteraciones severas en la repetición. La lesión de la fase de Broca está ubicada en la parte posterior de la tercera circunvolución frontal izquierda, que corresponde al área número 44 y 45 de Brodmann. A nivel del lenguaje expresivo, vamos a decir que es no fluido. Para entender por qué llamamos no fluido, debemos entender primero cuáles son los parámetros que evalúan la fluidez. Según el test de Boston para el diagnóstico de las afasias y otros test, son 4 estos parámetros. La articulación, es decir, la destreza con la que emitimos los sonidos. La forma gramatical. Forma gramatical. Para entender qué es forma gramatical, entendamos primero qué es la gramática. Gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes. O sea, la forma en que estructuramos palabras, ya sea con sufijos, prefijos, etc. Así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Quiere decir que una vez que tengamos estructurada una palabra, debemos posicionarla de manera adecuada dentro de una oración. Incluye la morfología y la sintaxis. Se refiere a que la morfología es el estudio de la estructura de las palabras y la sintaxis, el estudio de la estructura de las oraciones. Y ciertas escuelas incluyen también la fonología. O sea, la forma gramatical se refiere a cómo estructuramos palabras y oraciones. Línea melódica. Se refiere a la prosodia, las entonaciones o inflexiones que podamos tener en nuestro habla. Longitud de frase, la cual puede tener pocas palabras o muchas. Por tanto, decimos que la fase de Broca es no fluida porque presenta expresiones cortas y agramaticales, lo cual se refiere a que las oraciones están compuestas básicamente por sustantivos, que son un tipo de palabras de clase abierta, omitiendo palabras de clase cerrada, como los artículos, preposiciones, pronombres y conjunciones. Pobremente articulado y producido con gran esfuerzo. Aquí podemos observar el esfuerzo que realizan al intentar hablar. Hola señora Melissa, ¿cómo está usted? Bob, vamos, yo sé que puede. Bob, ajá, ya casi. Bob, ven. Ocasionalmente se observa ligero acento extranjero. Esto es debido a la dificultad articulatoria. No que hablen realmente como un extranjero, sino que la dificultad articulatoria les hace parecer así. Por ejemplo, quiero comer pan. También podemos encontrar alteraciones fonéticas y fonológicas. Distorsión de fonemas, o sea, los fonemas emitidos suenan imprecisos. Parafasias fonológicas, donde se observa sustituciones o transposición de fonemas. Denominación alterada. La denominación es la capacidad para nombrar objetos y acciones, así como las características de los mismos, como pueden ser los adjetivos o los adverbios. Podrían haber diferentes niveles de alteración en la denominación, que impedirían dar las respuestas que veremos a continuación. Al paciente se le muestra una imagen y se le podrían hacer las siguientes preguntas. ¿Quién es? Y no podría responder la palabra bebé, lo cual es un sustantivo. O de repente con la siguiente pregunta: ¿de qué color es el polo? Blanco, un adjetivo. ¿Qué hace? Duerme, un verbo. ¿Cómo lo hace? Tranquilamente, un adverbio. Se cumple por lo general en las afasias que los sustantivos están mejor preservados que los adjetivos, seguido por los verbos, adverbios y palabras de clase cerrada. Ahora veamos el siguiente caso. El terapeuta le hace una pregunta a su paciente y espera a que le responda la palabra bien. Sin embargo, ella no logra decirlo.
y por eso le da una ayuda fonética. Repita bi, y ella le responde bien. Por eso se dice que en estos pacientes no hay una desintegración total del léxico, sino una dificultad de acceso. O sea, las palabras están ahí, en su cabeza, solo que es difícil acceder a ellas. Por eso, con ayuda fonética, pueden lograr acceder a la palabra que querían decir. Repetición alterada. Por lo general, tienden a omitir las mismas palabras que están ausentes en su lenguaje espontáneo, como veremos en el siguiente ejemplo. El terapeuta le pide que repita: el niño camina por la calle. Y ella repite: niño camina calle, omitiendo principalmente palabras de clase cerrada. A nivel de lenguaje comprensivo, es curioso observar que presentan dificultades en comprender oraciones cuyo significado depende de los mismos elementos que omiten en su lenguaje espontáneo. Es decir, podrían entender los sustantivos dentro de una oración, sin embargo no podrían comprender el significado total de la oración si está combinado con muchos pronombres, artículos, conjunciones, etc. Dificultad en comprensión de frases en voz pasiva. Dificultad de comprensión de frases cuando su significado depende de elementos gramaticales. ¿Y qué significa esto? Ya mejor veamos un ejemplo. Aquí, el perro muerde al gato no es lo mismo que decir: el perro es mordido por el gato. El paciente podría entender las palabras perro, morder y gato, y por simple deducción él podría asumir que lo que le querían decir es que un perro mordió a un gato. Pero si agregamos estas palabras que les cuesta entender, el significado cambia y podría interpretar mal el mensaje. Observen que estas son las mismas palabras que omiten durante su lenguaje espontáneo, o sea, palabras de clase cerrada, artículos, conjunciones, etc. En la lectura en voz alta es lo mismo, condicionada por el lenguaje espontáneo. Lectura agramática, o sea, presentan los mismos errores que observamos en su lenguaje espontáneo. Comprensión de lectura, también lo mismo, condicionada por el lenguaje espontáneo. Es decir, tienen dificultad en comprensión de textos cuyo significado depende de elementos gramaticales, como lo vimos en el ejemplo anterior. La escritura también es lo mismo. Así como hablan, escriben. O sea, vamos a encontrar los mismos errores que observamos en su lenguaje espontáneo. Elección grafémica alterada. O sea, cambian una letra por otra. Formación grafémica alterada. Quiere decir que las letras tienen forma irregular. Simplificación sintáctica. Condicionada por el lenguaje espontáneo. O sea que omiten palabras que están ausentes también en su lenguaje espontáneo. Espero que les haya servido este video. Si desean que desarrollemos algún tema en particular, por favor déjenlo en los comentarios. Síganos en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.